¿Veis bien la pantalla? Sí. Vale. Pues cuando me digáis, ¿están los alumnos ya? Sí, sí, Veo que hay todos 15, unidos. ¿ya están? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues me presento, mi nombre es Ana Campos, soy profesora de Derecho, pues soy en CESTE, en el IEF, bueno, en varios sitios, luego doy en los bancos también por formación. Y entonces hoy, pues lo que vamos a intentar entender es cómo se calculan las nóminas y después, cuando veamos las nóminas, pues brevemente hablaremos de las amortizaciones de los puestos de trabajo, pues lo que son los despidos, para ver los tipos de despido que hay y cómo se calcularía la indemnización. El tiempo, hora y media, pues es poquito tiempo, pero vamos a intentar que se entienda la nómina y que se vea más o menos pues, cómo se calcula un despido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues como os digo, el cálculo de nóminas. Sí que lo que vamos a hacer es, a través de un ejemplo, ver la teoría. Porque, claro, en las clases de, por ejemplo, o de FOL o de Derecho Laboral, cuando vemos las nóminas, empezamos por la teoría. Entonces, la mejor forma es, a través de una nómina, ver cómo se calcula. Entonces, a través de un ejemplo, veremos los devengos, el cálculo de las bases de cotización, el cálculo de la base del IRPF, para poder calcular las deducciones, que es lo que tendremos que restar a los devengos. Ahora lo veremos todo, no os asustéis por los nombres. Y después veremos pues, las amortizaciones, el despido colectivo, el objetivo, el disciplinario. Si no estamos de acuerdo con el despido, podremos ir al juzgado y entonces el juez lo podrá calificar como procedente, improcedente o nulo, lo veremos y cuál es la consecuencia y cómo se calcula la indemnización. Entonces, vamos a ello. Empezamos con el cálculo de nóminas. Como os he dicho, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí siempre en la cabecera de la nómina vamos a tener los datos. Esto es muy facilito, datos de la empresa, datos del trabajador, pues tendremos el CIF de la empresa, su código de cotización a la seguridad social, esto como nos vendrá dado, pues no hay problema. Y el del trabajador, pues su DNI, tendremos también su número de afiliación a la seguridad social, cuando nos damos de alta por la primera vez nos dan un número. Y después tendremos que poner aquí nuestro grupo profesional. Bueno, nos lo pondrá el empresario, ¿no? El grupo profesional. En el convenio aparecen esos grupos profesionales y a mí cuando me contratan, pues me contratan, por ejemplo, como oficial administrativo. Estos grupos profesionales tienen un grupo de cotización. Entonces, viene dado por ley. Entonces, si lo vemos aquí, esto no es más que un extracto de la ley, nos dice que los grupos del 1 al 7 tienen un salario mensual y los grupos del 8 al 11 tienen un salario diario. Entonces, en función del grupo profesional al que nosotros pertenecemos, nuestro salario va a ser mensual o va a ser diario. También la ley nos dirá las bases de cotización, cuáles son las mínimas y máximas, pero esto para más adelante. Ahora solo nos interesa pues, que nosotros tenemos un grupo profesional y que eso hará que nuestro salario sea mensual o diario. En este supuesto, como es el grupo 5, pues el salario va a ser mensual. Se oye de fondo un ruido, no sé si alguien tiene un micrófono abierto. Si alguien lo tiene abierto, por favor. Vale, mejor así. Entonces, es del grupo 5, el salario es mensual. Nosotros vamos a hacer los cálculos con el salario mensual. No habría problema si fuera diario, calcularíamos por el número de días que ha trabajado. Aquí nos aparece periodo de liquidación. Como el sueldo es mensual, pues 1 de diciembre al 31 de diciembre. Realmente nos van a pagar todos los meses lo mismo porque es mensual, entonces el total de días será siempre 30, cobraremos lo mismo. Si fuera diario, sería 31 días y cobraríamos el sueldo diario por los 31 días que hemos trabajado. Entonces, una vez que hemos visto la cabecera de la nómina, vamos a ver cuál sería el ejemplo. Aquí nos piden calcular la nómina del mes de diciembre. Un salario base de 1.300, una antigüedad de 10 euros al mes por trienio, un plus de toxicidad de 50 euros, una cesta de Navidad, como estamos en Navidad, de 120 euros, a realizadoras extras al mes de 200 euros. El trabajador el día 10 de diciembre solicita un anticipo de 300 euros.
El trabajador lleva trabajando en la empresa 8 años y tiene derecho a 2 pagas extras del sueldo base, que le pagan una en julio y otra en diciembre. La retención a cuenta del IRPF un 14. Esta retención, el empresario, en función de nuestras circunstancias, nos aplica, porque no vamos a pagar lo mismo cuando hagamos nuestra declaración de abril a junio, cuando hagamos la declaración del IRPF, no todos pagamos el mismo porcentaje. Todos vamos a pagar en proporción del sueldo que ganamos y después de nuestras circunstancias personales. No es lo mismo no tener hijos que tener hijos, no es lo mismo no tener padres dependientes en tu casa que los tengas. Entonces, si lo queremos ajustar bien, el IRPF de la nómina, que nos retengan en la nómina, habría que ajustarlo lo máximo posible a nuestras circunstancias para que cuando hagamos la declaración ni tengamos que pagar ni nos tengan que devolver. Pero, a ver, si nos retienen un 2, por ejemplo, la única diferencia es que ahora nos van a quitar menos de la nómina y luego cuando hagamos la declaración de la renta tendremos que pagar más. Pero yo me he encontrado con gente que dice, no, es que trabajamos igual los dos y a mí me pagan más y a mí me pagan menos. Pues luego entenderemos por qué, porque a lo mejor a ti te han retenido un porcentaje y al otro le han retenido otro, pero que es lo mismo. Luego en renta se le ajustará según sus circunstancias. Entonces, bueno, no me enrollo más con eso, lo vemos luego y empezamos con la nómina. Tenemos estos datos y tenemos que en la nómina nos aparece devengos, deducciones. Devengos es lo que se va a generar en ese mes. Es el salario bruto. Cuando hagamos el total devengado, esto es el bruto. Es lo que a nosotros el empresario nos pagaría si no existiera la seguridad social, no existiera el IRPF y, como veremos luego, no nos hubiera anticipado ningún dinero en este trabajador, en este mes le han anticipado 300 euros, habrá que quitárselos luego, no se los vamos a dar. O el aguinaldo veremos cómo se ha valorado, no le vamos a dar ese dinero, se lo tendremos que restar. Entonces, el devengado es lo que nos pagaría si no le restáramos nada, o sea, el bruto. ¿Y qué aparece en el bruto? En el bruto nos dice percepciones salariales y percepciones no salariales. Las percepciones salariales son aquellas que retribuyen nuestro trabajo. Nos está pagando el empresario aquí en las salariales nuestro trabajo, lo que hemos trabajado este mes. Las no salariales no retribuyen el trabajo. Entonces, ahora las veremos. ¿Por qué se diferencian? Porque las salariales van a cotizar a la Seguridad Social y vamos a pagar IRPF de ellas, y las percepciones no salariales en principio están excluidas de cotización salvo excepciones, salvo que traspasemos unos límites. Os voy a poner un ejemplo para que se entienda. Una no salarial sería: el empresario me ha mandado en mi horario de trabajo a Teruel a cobrarle a un cliente y yo he ido con mi coche. Claro, si yo voy con mi coche y pongo la gasolina, claro, el empresario ese mes me tendrá que dar ese dinero. Entonces, aquí tendremos que poner gastos de locomoción. ¿Qué dice la ley? Que como máximo te los puede pagar para que sea no salarial a 0,19 euros el kilómetro. Pues pon que me lo paga a 0,15 euros el kilómetro. Lo ponemos aquí. ¿Qué ocurre? ¿Por esto voy a tener que cotizar a la Seguridad Social y al IRPF? ¿Voy a tener que pagar yo a la seguridad? No, por eso es no salarial. El dinero me lo tendrá que dar, lo tendré que sumar aquí. Pero luego, para calcular las bases de cotización, yo por ese dinero no me tiene que cobrar, o sea, no tengo que pagar IRPF ni Seguridad Social. O pasaría lo mismo con un despido. La indemnización del despido, hasta los días legales que establece el Estatuto de los Trabajadores, pues por ejemplo en el improcedente 33 días, eso ni está sujeto a cotización ni está sujeto a IRPF. Pero claro, el dinero me lo tiene que dar. Entonces yo aquí lo tengo que sumar, pero lo distingo porque para las bases no lo tendré en cuenta. Por eso hacemos estos dos apartados. Vamos a verlos. Percepciones salariales. El salario base, nos iremos al convenio colectivo y veremos nuestro grupo profesional, los oficiales administrativos, qué salario base tienen. En este caso, 1.300, lo colocamos. Complementos salariales. Son aquellos que no están incluidos en el salario base. Si nosotros trabajamos todos en Inditex, por ejemplo, en logística,
a lo mejor pues todos tenemos el mismo salario base. ¿Qué pasa? Que cada uno tendrá sus complementos salariales. Si yo llevo trabajando 8 años, como ocurre en este enunciado, en la empresa, no voy a ganar lo mismo que el que entró el año pasado. Entonces, es un complemento salarial que nos va a diferenciar. El salario base es el mismo para todos del grupo, pero complementos salariales según mis circunstancias. Aquí hemos dicho que tiene una antigüedad de 8 años, como le pagan 10 euros al mes por trienio, realmente en 8 años que lleva trabajando hay 2 trienios. Entonces, 10 euros por cada trienio, cuando ya lleve 9 años, pues tendrá 3 trienios, pero de momento tiene 2 trienios. Serán 20 euros que cobrará al mes de este complemento salarial. Después tiene un plus de toxicidad de 50 euros. Sí. Disculpa, ¿estás diciendo que la antigüedad, siempre hay antigüedad? ¿Siempre, tiene que estar en convenio? No tiene que estar en convenio. Claro, tiene que estar en convenio, porque el convenio de hostelería, nosotros estamos en el convenio de hostelería y turismo y está congelado, o sea, eso no hay antigüedad. Claro, por eso, o sea, todo es en convenio. El Estatuto de los Trabajadores no nos aparecen ni salarios bases, ni complementos, ni nada. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores no puede establecer para los de hostelería esto, para los de... Simplemente que si hay antigüedad, la pondremos aquí. Si tienes derecho a ella. Claro, pero si no tienes, o sea, quiero claro, decir, si no hay antigüedad, derecho, pero puedes tener otro complemento. Tendrás el que tengas. Por ejemplo, toxicidad tampoco tendrás. Entonces, serán los pluses que tú tengas, puede ser de vestuario, puede ser otros, los que tú tengas en convenio, ¿vale? Entonces, ahí te aparecerán, según las circunstancias de cada uno, pues el que va de noche, plus de nocturnidad. El que, pues, en el convenio se pactan y a cada uno se le aplica el suyo. Después tenemos las horas extras. Las horas extras realmente sería un complemento salarial, porque realmente es por cantidad de trabajo. Tenéis en una diapositiva, ¿vale? Yo os lo voy a comentar, pero tenéis, para que luego lo miréis, si queréis, todas las percepciones salariales explicadas, ¿vale? Las que habría. Entonces yo os explico ya directamente sobre la nómina para verlo mejor. Entonces, horas extras. Pueden ser que sean de fuerza mayor, se ha quemado el restaurante y tenemos que hacer horas extras por fuerza mayor, las pondríamos aquí. Las horas extras normales irían aquí, horas extras resto. En este caso, este trabajador ha hecho 200 euros en horas extras, lo ponemos aquí. Las personas que tienen contrato a tiempo parcial no realizan horas extraordinarias. El Estatuto de los Trabajadores dice que cuando es un contrato a tiempo parcial, lo que realizan son horas complementarias hasta llegar a la jornada que hay máxima de la jornada ordinaria, que es de 40 horas en promedio de cómputo anual, que es la jornada máxima. Pues hasta ahí lo que harán, si te han contratado para 30 horas a la semana, tú, si llegas hasta 40, pues 10 horas serán complementarias y las hubiéramos puesto aquí. Pero este contrato es indefinido y ha realizado 200 horas. ¿Qué más? Tenemos las ratificaciones extraordinarias, que al pasar me he ido, bueno, pero es la misma, voy a la de diciembre. Tenemos las ratificaciones extraordinarias. Aquí tenemos que tiene dos, una en julio y otra en diciembre, y es del salario base. Entonces, en gratificaciones extraordinarias, que son las pagas extras, a este trabajador le pongo 1.300 euros porque tiene derecho en diciembre a esta paga extra. ¿Y qué más nos sale en la nómina? El salario en especie. Es aquellas retribuciones que el empresario, en vez de pagarte con dinero, te paga con bienes, con algún producto o con acciones, o te lo da en especie. Por ejemplo, te deja alquilar, él alquila una plaza de garaje y te deja aparcar tu coche allí. Pues es un salario en especie, en vez de darte el dinero te paga la plaza de garaje. El aguinaldo, aunque en muchas empresas no lo ponen en la nómina, realmente es un salario en especie, y así ha sido dicho por los tribunales, que tenemos que poner en la nómina, en vez de darte en Navidad 120 euros más, te da una cesta de trabajo o una cesta de Navidad por un importe que vale 120 euros. Ya os adelanto que, claro, al poner el salario en especie 120, realmente este dinero te lo tiene que dar, porque claro, lo estamos sumando en el devengado. No, nosotros lo vamos a poner aquí para calcular las bases de cotización, pero realmente luego este dinero, todo lo que sea en especie, cuando vayamos a las deducciones,
pone aquí, valor de los productos recibidos en especie. Me lo tendrán que restar, porque es que esos 120 euros no me los tiene que dar, porque ya me ha dado la cesta de Navidad. Entonces, los tendré que restar después, ¿vale? Aunque los haya puesto aquí para cotizar. Ahora vemos las cotizaciones. Y estos serían los devengos. Sí que para que veáis esto de las gratificaciones extraordinarias, ¿qué os podéis encontrar en la nómina, en vuestra paga extra? Que sea diciembre y os aparezcan los 1.300 de la paga extra, os podéis encontrar como esta nómina, que es del mes de enero, pues este mismo trabajador, si la cobra en julio y en diciembre, en la nómina de enero no va a tener pagas extras, no tendrá nada, porque ya la tendrá en julio y la tendrá en diciembre. Y en esta otra nómina, que os he puesto de ejemplo, que es la del mes de noviembre, en este caso el trabajador no cobra 2 pagas extras al mes, o sea, no le pagan en julio y en diciembre, sino, como ocurre mucho en la hostelería, por ejemplo, que nos decía la compañera, que la paga extra es prorrateada. ¿Para qué? Para que ganemos un poquito más todos los meses, que al final la cuenta es la misma. ¿Y qué haremos? En gratificaciones extraordinarias, lo que haremos es 1.300 por 2, porque tengo derecho a 2, puede ser que te hayan mejorado y sean 3, que por convenio tengas 3, pero normalmente, o sea, por ley, tienen que ser mínimo 2. 1.300 por 2 dividido entre 12, tendré lo que me pagarán todos los meses y en todas las nóminas tendré 216,67. Disculpa otra vez. Sí, dime. ¿Lo del aguinaldo es obligado? ¿Es para todo el mundo? No, claro, lo del aguinaldo, claro, también, o sea, claro, no pone en el Estatuto de los Trabajadores que tengas derecho a un aguinaldo. Entonces, si por convenio te corresponde una cesta de Navidad, por aguinaldo, bueno, hay veces que incluso los tribunales, cuando los empresarios no lo ponen en el convenio colectivo, pero es una tradición, los tribunales incluso han determinado a veces que se ha convertido en obligación, que ese derecho ya no se lo puedes quitar a los trabajadores, pero tiene que ser que voluntariamente el empresario te lo dé. Porque en el convenio de la hostelería no pone, tienen que darle a los trabajadores una cesta de Navidad. Pues como no es obligado, pues será si quiere el empresario. Sí, eso es lo que... Vale, entonces tenemos todos los devengos de las percepciones salariales. En las percepciones no salariales tendríamos, como os he dicho, esas indemnizaciones o suplidos, dinero que has puesto de tu bolsillo y que ahora el empresario te lo tiene que devolver. Me he ido a Teruel a cobrar una factura, he puesto mi coche, he comido y he pagado yo el menú, pues yo traeré el ticket y de mi coche, como no puedo justificarlo, pues diré al empresario, te voy a pagar X euros el kilómetro y me pondré aquí el dinero que me va a pagar. Después, aquí se pondrían las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. Si estamos de baja, tendremos que poner aquí, tendrá que poner el empresario aquí, el dinero que ese mes me va a pagar por la baja. Luego, la Seguridad Social puede que tenga, o la mutua con la que esté contratado, puede que sea el que le tenga que dar el dinero al empresario. Pero el empresario en tu nómina lo tendremos que poner aquí. Cuando estamos de baja, sabemos que si es por enfermedad común, es decir, me he resfriado, me duele la espalda, o me he caído por la calle, tengo un accidente fuera del trabajo, del primer día al tercero no cobro nada, después del cuarto al 16º lo paga el empresario y a partir del 16 pues lo pagaría la mutua. Si es un accidente de trabajo o una enfermedad que has cogido, pues es algo tóxico, te has intoxicado en el trabajo, ahí tendrías derecho a cobrar desde el primer día. Entonces, el pago delegado lo hace el empresario y el empresario en tu nómina te pondrá aquí ese importe de la incapacidad temporal, de la baja. ¿Qué más? Si te han despedido, te han trasladado y te han dado una indemnización, te tienen que indemnizar, en la nómina te pondrán aquí la indemnización. Y otras percepciones salariales, pues puede ser, por ejemplo, que me obliga el empresario a hacer un curso de informática, lo tengo que hacer, me lo valora, lo pone aquí, este curso de informática, pero yo por él no voy a tener que cotizar, porque encima que me obliga a hacerlo, pero bueno, esto sería excepcional, los más comunes son estos 3 apartados. Entonces, yo cojo aquí ya en los devengados y todo lo que me aparezca aquí lo sumo.
Y esto es lo que en realidad le cuesta al empresario. Bueno, le voy a costar estos 2.990 este mes, más lo que él tiene que poner de su bolsillo, como veremos ahora, a la Seguridad Social. Lo que tendrá que aportar de lo suyo, no de lo mío que me lo restará. Pero de momento, este bruto es lo que cuando hay ofertas de trabajo y nos dicen tanto salario, siempre es bruto. Realmente es bruto, ¿por qué? Porque las deducciones dependerán de cada uno. Después de nuestro IRPF, por ejemplo, dependerá. Entonces el neto es muy difícil que nos digan lo que voy a cobrar neto. Nos dicen lo que vamos a cobrar bruto. Vale. Una vez que tenemos lo que mi bruto, claro, si seguimos el orden de la nómina, aquí tendríamos deducciones. Pero no me puedo enfrentar a este apartado sin hacerme la chuleta de abajo, sin las bases de cotización. Porque aquí en las deducciones nos pone 1. Aportaciones del trabajador a la cotización a la Seguridad Social y procesos de recaudación conjunto. ¿Esto qué es? Es el dinero que el empresario me va a quitar de mi nómina para entregarlo a la Seguridad Social. La Seguridad Social, pues en su ley, le dice al empresario, mira, a tus trabajadores coges y les quitas de la nómina unos porcentajes, se lo quitas, se lo restas a esto y nos lo traes a la Seguridad Social. Y todos los meses el empresario tiene que llevar ese dinero allí. No es que se lo quede el empresario, es que el trabajador lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque si se pone malo, contingencias comunes, si se resfría, si va por la calle y tiene un accidente, claro, querrá cobrar la baja. Entonces hay que meter en esa caja de la Seguridad Social, hay que meter dinero entre todos. Por si se queda en el paro, también tenemos que quitarle dinero para meterlo en la caja. Y para los cursos de formación profesional, también, eso hay que pagarlo también. Entonces hay que quitarlo y meterlo allí. Y por las horas extras también habrá que quitarle el mismo porcentaje que por las contingencias comunes, ese 4,7, y llevarlo. Lo mismo ocurre con el IRPF. Hacienda le dice al empresario, mire, quítele un porcentaje y tráiganoslo a cuenta de lo que le saldrá en su declaración del IRPF. Él luego ya hará la declaración, pero usted por si acaso vaya quitándole dinero todos los meses y nos lo traiga. Y luego ya arreglaremos cuenta con este trabajador, el Hacienda. Pero de momento traiga usted dinero. Pues hay que quitárselo. No se lo quita del empresario, lo lleva a Hacienda. Después, en este trabajador le han entregado 300 euros a mitad de mes porque los necesitaba y se los ha adelantado. Pues ahora también se lo tenemos que restar de la nómina. Y luego el salario en especie, también hay que restar los 120 porque ese dinero no se lo tenemos que dar. Entonces, hay que restar todo esto, pero claro, restar el anticipo y el productor recibió una especie, eso es fácil, se resta y ya está. Pero para calcular las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF, aquí solo tenemos porcentajes. La ley nos dice que hay unos porcentajes, claro, esto es la ley, un cuadrito de la ley, que nos dice cuánto hay que aportar a la Seguridad Social. Las personas trabajadoras, estos porcentajes. Contingencias comunes, un 4,70. Por desempleo, si tengo un contrato indefinido, un 1,55. Si tengo un contrato de duración determinada a tiempo completo, un 1,60. Y si tengo un contrato de duración determinada a tiempo parcial, 1,60. Por las horas de fuerza mayor, un 2. Por las horas extraordinarias, un 4,70. Por la formación profesional, 0,10. Por el FOGASA es el Fondo de Garantía Salarial. También hay que meter dinero allí por si el empresario no puede pagarnos, que sea el FOGASA el que nos pague. Las personas trabajadoras no pagan porcentaje al FOGASA, pero el empresario sí. Y luego, por contingencias comunes, por si hay accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, el trabajador tampoco paga. El que paga es el empresario. Entonces, esto nos lo dice la ley, pero claro, sabemos el tipo de cotización, el porcentaje, pero ¿a qué le aplicamos este porcentaje? Claro, tenemos que tener algo al que aplicárselo. Entonces, si volvemos a nuestra nómina, los porcentajes los he colocado aquí, los que son del trabajador y aquí los que son del empresario.
Pero ¿a qué base se lo aplico? Pues tengo esta chuletita aquí para calcular las bases. 1, base de cotización por contingencias comunes. ¿Para qué quiero esta base? Porque esta base, cuando la averigüe, que en este caso es 1706,67, cuando la averigüe, me servirá para subir aquí y a esos 1706,67 aplicarle un 4,70% y saber cuánto hay que quitarle al trabajador para llevar a la seguridad social por contingencias comunes, por ese resfriado, por ese accidente que he tenido por la calle, que no era trabajando. Entonces, vamos a ver cómo, bueno, luego tendremos la de contingencias profesionales, ¿vale? La base que la única diferencia, veréis, con la de comunes es que se suman las horas extraordinarias y esto es la base para accidentes de trabajo y enfermedad profesional que solo paga el empresario. Entonces, le pondremos aquí, porque esta chuletita de aquí, esto al trabajador realmente le da exactamente igual, porque esto es lo que el empresario va a llevar a la seguridad social de su bolsillo. Pero nos lo ponen aquí para que nosotros seamos conscientes como trabajadores que al empresario no le cuesta solo esto, que al empresario le cuesta esto y esto es lo que él de su bolsillo, aparte, tiene que llevar también a la seguridad social. Entonces, para estos conceptos, para accidentes de trabajo, desempleo, formación profesional, fondo de garantía salarial, se coge la base de contingencias profesionales, en este caso en 1906. Ahora veremos cómo lo he calculado. Después tendremos la base de cotización de horas extras por fuerza mayor, que en este caso no hay, si no la pondríamos aquí. Tenemos las horas extras, la base de cotización de horas extras, en este caso 200 euros, y tenemos la base sujeta al IRPF para coger y subirla aquí y calcularle el 14%. ¿Cómo se calcula esto? Todo esto lo tenéis en las diapositivas, pero por no ir y venir, si lo voy explicando así, ¿se entiende bien? ¿Alguien? Sí, bien. Bueno, por aquí ¿Sí? bien. ¿Sí? Vale. Por eso, por no ir, es que la teoría siempre es muy... Entonces, si lo vemos sobre la nómina, mi experiencia me dice que se ve mejor. Entonces, vale. 1, base de cotización por contingencias comunes. Aquí la ley nos dice que, por un lado, tenemos que coger la remuneración mensual sujeta a cotización. Entonces, sabemos que es las percepciones salariales las que están sujetas a cotización, pero aquí, en esta primera parte, no hay que coger ni las pagas extras ni las horas extras. Entonces, hay que coger todo esto, todas las percepciones salariales, sin tener en cuenta los 200 euros de las horas extras ni la paga extra. ¿Por qué? ¿Porque no hay que cotizar por ellas? No es que no haya que cotizar por ellas, porque las horas extras tienen un apartado aquí, base cotización por horas extras. ¿Por qué tiene su apartado? Porque realmente un trabajador no puede hacer más de 80 horas al año extras, no puedes hacer más de 80 horas al año y podéis decir, jolín, pues yo hago muchas más. Legalmente son 80. Ahora bien, en estas 80 no se computan las que han sido sustituidas por descanso en los 4 meses siguientes, ni las que han sido realizadas por fuerza mayor, porque se ha quemado la fábrica. Entonces, es una forma, la de ponerlo aquí aparte, es para que si hay una inspección, vea cuántas horas extras se están realizando. Si se están realizando muchas, pocas, verlo aparte, ¿no? Es por eso, si no, se podrían poner aquí, porque van al mismo porcentaje, van al 4,70. Pero se ponen aparte para que veamos lo que se ha hecho de horas extras. Entonces, base de cotización por contingencias comunes. Se cogen las percepciones salariales sin tener en cuenta las horas extras, porque las ponemos aquí, ni las gratificaciones extraordinarias, o sea, las pagas extras. Aquí, en este 1490, no está cogido el 1300. ¿Por qué? Porque el legislador, la ley de la seguridad social, quiere que todos los meses coticemos a la seguridad social por la prorrata de las pagas extras. En todas las nóminas que tengáis, aquí, en este apartadito, siempre va a haber lo mismo. Siempre va a haber la misma cantidad para calcular la base.
Si os dais cuenta aquí, cobro 1.300, pero realmente hay 216,66. ¿De qué es? De 1.300 por 2 dividido entre 12. Porque todos los meses a la hora de cotizar, si os dais cuenta, esto solo es para cotizar. Esto lo estamos calculando para ver lo que hay que cotizar. Aquí ya no hablamos de lo que cobra el trabajador o no. Esto es para cotizar. Hablaremos de lo que cobra esto menos esto, pero esto es la base que queremos para ponerla aquí. En la nómina, esta es la de diciembre, cobrábamos la paga extra y aquí la tengo prorrateada. Pero es que en la de enero, que no cobro gratificación paga extra, también tengo en la base 216,67. Entonces, voy a cotizar todos los meses por 216,67, por la prorrata, independientemente de que cobre o no cobre ese mes. Y en la nómina de noviembre, que os había puesto el ejemplo de que la cobraba prorrateada, cuando la cobras prorrateada, sí que coincide con la cotización, con los 216,67 de la cotización. ¿Veis el porqué? Aquí sí que coincide 216 con este. Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, por eso, muchas veces cuando vemos las bases, puedes cerrar el micro, por favor, Cristina. Creo que eres Cristina. ¿Se oye? Ahí, gracias, Cristina. Entonces, a veces decimos, ¿pero qué cantidades son estas? Pues no es más que las percepciones salariales sin tener en cuenta horas extras y pagas extras, porque la tengo aquí, prorrateada. Y ahora sí que la suma de estas dos cantidades da 1.706,67. Ya tengo la base por contingencias comunes. Perfecto. ¿Qué pasa con esta base? Pues como os he adelantado, el empresario de su bolsillo, por la tabla que hemos visto, va a pagar un 23,6%, que no es poco. El empresario de su bolsillo pagará 402,77. Pero a mí lo que me interesa es lo que pago yo. Me subo el 1.706 aquí, con 67, le aplico un 4,70% y tengo 80,21. Ya sé que 80,21 me lo van a quitar de mi bruto. Vale, ya tengo las comunes. La base de contingencias profesionales no es más que la suma de la base de contingencias comunes más las horas extras. Sumo los 200 que este trabajador tenía de horas extras, 1.706 más 200, 1.906. Ya tengo la base por contingencias profesionales. ¿Para qué me sirve? Para el empresario, para pagar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. En este caso pago un 3. Según, este no es fijo, según la actividad a la que se dedica la empresa, paga un porcentaje u otro. Hay unas tablas por actividades, entonces en este caso ponemos que sea un 3. Pues un 3%, 37,20 que paga el empresario. Por desempleo, él paga un 5,5. Por formación profesional, un 0,6. Por fondo de garantía salarial, el un 0,2. Pero todos estos porcentajes, ¿veis en la nómina? Que son sobre la base de contingencias profesionales. Se aplican esos porcentajes. Me subo a mi nómina y sobre esta base de 1.906 le aplico un 1,55% y me sale 29,95. Y por formación profesional un 0,10 me sale 1,91. Como hay, después tenemos la base de las horas extras, 200, el empresario paga un 23,6 de mis horas extras y yo de mis horas extras pago un 4,70 a la seguridad social, 9,40. Sumo todo esto y ya tiene el empresario cuánto me tiene que quitar de mi nómina para llevarlo a la seguridad social, para que cuando a mí me pase algo tenga derecho a cobrar el paro, a cobrar la baja, a un curso del INAEM, para que tenga derecho. Me lo quita y lo lleva a la seguridad social. A ver, no es más que la seguridad social utiliza al empresario como su trabajador, que realmente se tendría que preocupar ella, pero es un pago delegado, pues tiene que pagar por el trabajador, pero se lo quita de su nómina. Estos porcentajes. Vale. Y después tenemos la base sujeta a retención del IRPF.
la base sujeta a retención del IRPF es el total de vengado menos, lo tenéis aquí, esto no es más que la ley, copiada. Para calcular base a retención en cuenta del IRPF es el total de vengado menos ¿qué? Aquellos conceptos por los que no tendría que pagar IRPF. ¿Y qué es esto? Los gastos de locomoción que os he comentado antes. Si yo me ha mandado el empresario a Teruel y he puesto mi coche y ahora me paga la gasolina, a ver, yo no tengo que pagar al IRPF, yo no tengo que poner en mi base ese dinero. Dietas, asignaciones para gastos de viaje y estancias. Si me tengo que quedar a dormir en Teruel, esa factura del hotel, ahora el empresario en la nómina la pondré para que me devuelva el dinero, pero yo no tengo que pagar el IRPF de eso. Indemnizaciones por fallecimiento. En la última nómina, si se le da una indemnización por fallecimiento, lo cobrará la viuda, claro, no lo va a cobrar si has fallecido. Entonces, esa indemnización pues no va al IRPF. Los gastos ocasionados por traslado del puesto de trabajo a un municipio distinto. Si te pagan los gastos, bueno, hay ocasiones que si te obliga a cambiarte, él tendrá que pagarte esos gastos, no va al IRPF. Las indemnizaciones por despido, cese en el puesto de trabajo o extinción del contrato que no superen los límites legales, eso no irá tampoco al IRPF. Y tampoco el salario en especie en los siguientes supuestos. Tickets de restaurantes hasta 11 euros, seguro médico hasta un límite de 500 euros al año, seguro de vida hasta un límite de 8.000 euros, servicio de guardería, tarjeta de transporte público. Bueno, pues todo esto es que yo tampoco me lo sé de memoria. Cuando tengo un caso de estos en concreto, me voy a la ley y lo miro, porque esto va cambiando y nadie se lo sabe de memoria. Tendremos que ir a mirarlo. Yo ahora lo que quiero es que sepáis que para calcular esa base, que cogemos el total de vengado, que lo tenemos aquí calculado, cogemos estos 2.990 y restaremos alguna de estas cosas que podrían estar aquí, que no pagan IRPF. Pues la restaría. En este caso, como no hay nada, pues a la base del IRPF van los 2.990. Entonces ya tengo esta base de los 2.990 que subiré aquí 2.990 por el 14%, que esto ya os digo, no sé lo que os retendrán, pero yo, por ejemplo, pues hay centros escolares donde doy clase de grados formativos y a veces me retienen un 2 porque ni siquiera han mirado mis circunstancias personales, otros te pueden retener el 14, entonces lo ideal sería que aquello se ajustara. ¿Qué ocurre? Que al final, bueno, vamos a pagar lo mismo, porque si me han quitado poco en la declaración de la renta, me saldrá a pagar, si me han quitado mucho, me lo devolverán. Entonces, al final es cuestión del momento en el que tienes el dinero o lo tienes que pagar, pero realmente no te supone más ni menos dinero al año el porcentaje que te pongan aquí. En este caso, pues un 14% por 2.990, que sería la base del IRPF, 418,60. Hemos dicho que ha habido un anticipo de 300 euros, y era el momento de restarlos. El valor de productos recibidos en especie, si nos han dado algo en especie, claro, aquí lo hemos valorado, pero el dinero no me lo tiene que dar, ahora hay que restarlo, porque todo esto lo vamos a restar. Sumamos todo lo que hay que restar aquí, todo esto hay que quitárselo, son 959,67, esto lo restamos a 2.990 y nos da 2.030,33. Y esto sí que es lo que el empresario le tiene que pagar al trabajador este mes. Total a percibir. Esto. Para demostrar que se lo hemos pagado, si se lo hemos pagado en mano, como se hacía antes, pues firmas como que lo has recibido y ya está. Actualmente, como te hacen la transferencia, realmente eso ya da fe que has recibido el dinero. La nómina te la pueden mandar incluso por mail o ponerlo en la plataforma que tengan, como hacen muchas empresas, y tú directamente con la transferencia ya lo tendrías.
¿Alguna duda? Así, algo que en concreto queráis, si no, ahora profundizaré un poco más, le daré alguna vuelta más, pero así en principio algo así que os parezca que no entendéis o... No tengo dudas con la nómina. Tengo dudas si tú eres autónomo y quieres cobrar, ¿te tienes que hacer una nómina o... No, sí, a ver, tú cobrarás, si tú eres autónomo, bueno, te pongo, yo por ejemplo soy autónoma, pero por otro lado estoy contratada con contrato salarial en algún centro. Yo Pero también. Sí, pues yo... Es mi caso. Sí, pues yo como autónoma, yo no me tengo que poner una nómina. Yo si soy Vale. autónoma, yo directamente en mi renta en actividades económicas pongo mis ingresos y mis gastos. Pongo Y ya está, vale. lo que ingresa y lo que gasto. Otra cosa es que tú seas socio de una sociedad. Si tú eres socio en una sociedad y tú trabajas en esa sociedad, dependiendo del porcentaje que tengas en esa sociedad, no dejan que seas asalariado. Y tienes que darte de alta como autónomo y la empresa ponerte una nómina. Pero eso es si eres, o sea, Vale. dentro de una sociedad. Pero Vale, tú vale. como autónomo no te tienes que poner una nómina. Ahora, si Nada. tú contrataras a alguien, tú puedes contratar como autónomo a alguien y sí que Sí. tendrás que hacerle una nómina a ese trabajador. Sí, 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 lo entiendo. Vale, gracias. Una pregunta. Sí. Si tienes que ser autónomo porque trabajas por tu cuenta, pero no llegas ni al salario mínimo y es esporádico, ¿hace falta darse de alta en seguridad social? ¿Cómo repite? A ver, ¿tú eres autónomo y no llegas al salario mínimo interprofesional? No, no sería necesario. Vale. A ver, no sería necesario, mira, que es que yo no estoy, o sea, de estas hay tampoco hay ningún sitio que ponga que sea necesario, o sea, que sea o que no sea. Entonces esto es un poco jurisprudencial. No se suelen meter. En la práctica Vale. no se suelen meter, pero yo no te podría decir, no te va a pasar. Claro, no, pero en mi caso, para un futuro, pues si de primeras no llego al salario mínimo y mis ingresos, no digo la mitad, pero un tercio ya se van con el alta de autónomos y Claro, yo así. entiendo, a ver, sí, te entiendo perfectamente. Porque, a ver, según las, por ejemplo, profesor, según las clases que des, hay meses que puede ser más, lo que tienes que pagar de autónomos que lo que hayas ganado. Exacto. Entonces, por eso, pues por ejemplo, un chaval que empieza a dar clases. A ver, ¿cómo se va a dar de alta en autónomo para dar 4 clases? Es que no... Claro. Entonces ahí dejan el pase hasta el salario mínimo interprofesional. Es decir, pues en cómputo anual, pero ahora, ojo, en cómputo anual, porque claro, y pon que en un mes has ganado 15.000 euros. Ya te has pasado. Claro, entonces es en cómputo anual, ¿vale? Vale, No, sí, sí. el resto del año no. Entonces, es eso, por eso querían cambiar lo de la seguridad social, o sea, lo de la cuota de autónomos, decir, bueno, vamos a hacerlo en función de lo que se ingrese. Vamos a pagar en función, y el que solo gane 200 euros al mes, pues que pague por esos 200, que no tenga que pagar 400. ¿Vale? ¿Vale? Pero en cuanto a las nóminas, que es en lo que estamos, ¿han quedado claro? Porque si vemos la siguiente nómina, la del mes de enero, ¿vale? Habíamos visto la de diciembre, vemos la de enero. Entonces, aquí en la de enero, pues claro, ni tengo salario en especie, no tengo ya la cesta de Navidad y no tendré gratificación extraordinaria. Si se cobra en julio y en diciembre, pues aquí no la tengo. Entonces, sumaré y aquí tengo en la base de cotización de contingencias comunes, pues tengo el salarial, que es 1.570, menos las horas extras, que las pongo aquí, 200, y el prorrateo, como os he adelantado antes, son los 216,67, aunque no cobre paga extra. Aquí la tengo prorrateada. Ya tengo la base de contingencias comunes, saco el porcentaje del empresario, la subo, le aplico el 4,70, ya tengo esto. Le sumo los 200 de las horas extras, subo la base, le aplico y tengo lo que tengo que restar. Lo mismo con el IRPF, que coincide con el total de vengado, no hay nada que restar. Y normalmente en vuestras nóminas esto coincidirá con esto, ¿vale? Si no hay nada de lo que ha dicho la ley. Y en esta otra, pues como os he dicho, la gratificación extraordinaria está prorrateada y la tendremos aquí. Entonces, aquí en la teoría, pues para que lo miréis, veis, tenemos devengos, prestaciones salariales, que es la que retribuye el trabajo, las condiciones del mismo, o las no salariales, que se producen cuando se producen determinadas circunstancias, pero que no retribuyen tu trabajo. Esa indemnización del despido, esos gastos de locomoción por haber ido a Teruel y poner tu
tu coche y te tiene que dar el dinero. Eso es no salarial, no retribuye tu trabajo. Esa es la diferencia entre el salarial y el no salarial. Tenéis aquí las percepciones salariales, para que le echéis un vistazo si queréis. Tenéis las no salariales, las prestaciones a la seguridad social, las indemnizaciones. Después tenemos el cálculo de las bases de cotización, lo que hemos dicho, pues por contingencias comunes, por desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial, accidentes de trabajo. ¿Cómo se calcula la base de cotización? Por contingencias comunes, lo que os he dicho. Bueno, hay dos, o sea, esta es la, mira, lo vamos a ver para que así. Es lo mismo decir que he cogido todas las percepciones salariales. Bueno, no que lo he explicado así, pero lo he explicado así. El total de las percepciones salariales, los devengos, menos los extrasalariales no computables ni las horas extras, que esto serían las pagas extras. ¿Vale? Las pagas extras, ¿vale? Lo que os he dicho. Se restan las horas extras, las pagas extras, y restaríamos también, que eso sí que faltaba, las extrasalariales no computables. Es decir, si yo cojo el total de vengado en vez de las percepciones salariales, en el total de vengado tengo las no salariales. Yo directamente os he dicho cojo las salariales, pero si he cogido las no salariales, pues las tengo que restar. Es lo mismo. ¿Entendéis esto? Si no, vuelvo a la nómina. Voy a volver. Os estoy hablando de esto. Para calcular la base de cotización por contingencias comunes, yo que os he dicho, cojo todas las salariales, cojo todas las salariales menos las horas extras y las pagas extras. En la teoría que tenéis, cojo el total de vengado, le resto lo que no cotiza, le resto las pagas extras y las horas extras. ¿Veis que es lo mismo? ¿O la he liado ahí? O sea, es lo mismo, o sea, que son dos cuentas que es la misma. O sea, tenemos dos opciones para calcular la base de contingencias comunes. La que os he dicho antes, cojo las salariales restando la paga extra y las horas extras, que es lo que hemos dicho antes, o lo que tenéis en la teoría, que es exactamente lo mismo. Cojo el total de vengado, le resto las no salariales, las pagas extras y las horas extras. ¿Me puede decir alguien? Sí, sí. Cristina, dime, ¿qué es la única que me contesta? Están diciendo por el chat que sí, sí que está claro. Ah, vale, que es que no lo veo el chat, como tengo la presentación, digo, pues, y estoy aquí. O sea, y es lo que quiero, que lo entendáis, que no, porque no os vais a acordar de la fórmula. No nos vamos a acordar de la fórmula. Lo que quiero saber en la base de cotización es lo que cotiza y para calcular los porcentajes. Entonces, ¿qué cotiza? Pues lo salarial. Que la paga extra y la hora extra no es que no cotiza, no, que sí que cotiza, pero que lo pongo en otro apartado. Que lo pongo en las horas extras, los 200, y la paga extra la prorrateo para pagar todos los meses un poco. Yo creo que es lo más difícil de la nómina, esa parte. Si se entiende eso, ¿cómo calculo la base de cotización? Ya está todo, porque ya la subo y calculo. Entonces, porque veis, como lo tenéis en la teoría, la base de contingencias profesionales, lo único que tenemos que hacer es sumar las horas extras. Cojo las contingencias comunes y sumo las horas extras. ¿Que no hay horas extras? Genial, porque es que me lo facilita un montón. Os va a coincidir la base de contingencias comunes con la de contingencias profesionales. Genial si no hay horas extras para la nómina. Más fácil todavía. Vale. Tenemos en la ley los conceptos que nos incluyen en la base de cotización, que son las no salariales. Los gastos de manutención, los gastos de locomoción, la indemnización por fallecimiento, las prestaciones a la seguridad social, los despidos. Aquí es el cuadro. Sí que una vez que hemos calculado las bases de cotización, volviendo a este cuadrito, que esto es la ley, hay unas bases mínimas y unas bases máximas para cotizar. Entonces, los ingenieros, a ver, que normalmente esta base mínima por convenio, vamos, solo con el salario base la superas, pero por si acaso
La ley nos dice que hay que cotizar como mínimo por estas bases y como máximo por estas bases. Estos super ejecutivos que tienen una nómina súper alta, pues para cotizar tiene unos máximos, que son los que dice la ley en función del grupo profesional en el que tenga. Entonces tendrá este máximo. Él puede cobrar lo que quiera, porque hay alumnos que me dicen, entonces no se puede cobrar más. No, no, no. A ver, es que estamos hablando de la parte de abajo de la nómina, de las bases. Tú arriba, en percepciones salariales, bueno, puedes cobrar infinito. Y por debajo, claro, no puedes cobrar 200 euros si tu convenio colectivo, o sea, y bueno, y por el salario mínimo interprofesional, que no puedes cobrar menos. Entonces, una cosa es lo que cobres en los devengos de la nómina y otra cosa es las bases de cotización, que hay unos mínimos y unos máximos para cotizar. En la base de retención del IRPF es el total devengado menos los conceptos que hemos visto y luego pues íbamos al centro de la nómina a ver las deducciones, las de la seguridad social, el IRPF y los anticipos, el valor de los productos en especie, las sanciones, las cuotas de afiliación, etc. Tenéis aquí lo que os he dicho. Es que esto es la ley. Los porcentajes que os salgan en vuestras nóminas es que vienen por ley dados. Ahí no tenéis nada que luchar. O sea, es que es por ley. Y veis, como os he dicho, que las contingencias profesionales de accidente de trabajo y enfermedad profesional cotizan únicamente las empresas y los tipos están establecidos en función de la actividad económica principal de la empresa. Conforme a la clasificación nacional de actividades económicas, son unos porcentajes. En nuestras nóminas he puesto un 3%, ¿vale? Pues por ejemplo un 1,3 de accidente de trabajo y de enfermedad profesional un 1,7, pues en total un 3. Pero que esto lo paga el empresario, a ti como trabajador pues te da exactamente igual. Que para las aportaciones al IRPF cogemos la base del IRPF, le aplicamos el tipo, que para calcular este tipo impositivo la agencia tributaria tiene en cuenta las retribuciones y las rentas que percibe, lo que os he dicho, tiene en cuenta, pues eso, tú lo que has cobrado a lo largo del año, además de tus circunstancias personales, el número de hijos e hijas menos de 25 años, personas mayores, personas con discapacidad a su cargo. En el IRPF, pues sabemos que hay una escala que en función de tus ingresos anuales tú la vas subiendo. Entonces, claro, hay personas que pueden llegar a cobrar, también va por comunidades, pero pueden llegar hasta a pagar un 49%. Entonces, esos son los youtubers que se van luego a Andorra. Entonces, a esa persona, si tú contrataras a un youtuber, claro, ¿cuánto le retienes si le haces una nómina? Pues claro, tendrías que retener un 49%. Lo que pasa es que, claro, esa gente pues luego no va para que le saliera bien la cuenta. Y luego, cuando haga su declaración de la renta, si tú la retení un 2%, pues tendrá que pagar, irá a la escala que le toque y pagará su 49%. Y según los hijos que tenga, tendrá unas deducciones, o si tiene personas a su cargo. Vale. ¿Entendidas las nóminas? Sí, sí. Sí, ¿Sí? gracias. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a pasar a las amortizaciones de los puestos de trabajo. Sabemos que libremente cualquier trabajador se puede ir del puesto de trabajo. Sí que, bueno, que lo preavise con 15 días, porque si no al empresario le hace una faena, incluso le podría pedir daños y perjuicios por, claro, yo tengo un restaurante y no viene el trabajador ese día, pues claro, para mí es una faena que puede que me arruine un banquete, por ejemplo. Entonces me tiene que preavisar y si no, pues tiene que luego no se le reclama nunca, pues te fastidias y ya está. Pero bueno. Entonces, se podría extinguir el contrato pues porque se ha querido el trabajador, porque ha fallecido, también pues porque yo tengo dos centros de trabajo, tengo uno en Madrid y otro en Barcelona, cierro uno, cierro el de Madrid y le digo, mira, o te vas a Barcelona o que no puedo hacer nada contigo. Entonces ese trabajador, por esa movilidad geográfica, puede decidir irse, o sea, puede irse a Barcelona a trabajar o puede que decida irse. Si decide irse, tendrá derecho a una indemnización de 20 días. Entonces, bueno, pues hay muchos supuestos por los que se puede dar por terminada la relación de trabajo. Lo más habitual es o te vas y ya no tienes derecho a indemnización,
o te despiden, que es lo que vamos a ver, las amortizaciones de los puestos de trabajo. El empresario te puede amortizar ese puesto de trabajo utilizando bien un despido colectivo, extinguirlo por causas objetivas o por un despido disciplinario. Te puede echar por uno de esos tres. El despido en España no es libre. Un empresario no puede decir, te despido porque me da la gana, porque me caes mal. Venga, no. Siempre tiene que alegar una causa. ¿Qué ocurre? Que si no existe, se la va a inventar. Entonces, puede que se invente un disciplinario o uno por causas objetivas. Como veremos, ¿tú qué harás? Ir al juzgado, bueno, según el tiempo que hayas estado trabajando, porque si no, igual dices, para 2 meses, pues me va a costar más el collar que el perro. Pero si llevas muchos años trabajando, vas a ir al juzgado y veremos cómo el juez puede decir si ese despido ha sido procedente, improcedente o es nulo. Entonces, vamos a ver los distintos despidos y después cómo el juez lo podría calificar. En cuanto al colectivo, pues es aquel en el que existen causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Causas económicas, pues dice la ley que cuando llevas 3 trimestres consecutivos con pérdidas, pues ahí sería suficiente. Lo que pasa es que también dice que si prevés que en los 3 meses siguientes, bueno, al final eso de las causas económicas es un poco puerta abierta para despedir a la gente. Pero bueno, se puede ir al juzgado y si considera el juez que no había causas económicas, será un despido improcedente. Pero bueno, si están bien alegadas, el empresario puede alegar causas económicas, puede alegar causas técnicas. Esto es más fácil probar porque si yo tengo en la fábrica a 3 personas cosiendo, la fábrica de zapatos, cosiendo zapatos a mano, por ejemplo, y de repente pongo una máquina que los cose solos, pues como está ocurriendo con la robótica y con pues ahora con todo lo mecánico que existe, informático, pues que se amortizan puestos de trabajo. Entonces, si hay una máquina que sustituye los puestos de trabajo, es que ahí es muy fácil probarlo. Es que yo puedo producir con esta máquina lo que producía con nuestros trabajadores. Entonces, puedo hacer un despido por causas técnicas, organizativas. Tengo 2 centros de trabajo y lo voy a agrupar en uno. Tengo uno en el Actur y otro lo tengo en el Movera, por decir algo, y voy a poner uno en Plaza y claro, necesito menos puestos de trabajo. Pues por organización te tengo que despedir. O productivas. Antes fabricábamos 100.000 pares al año y ahora fabricamos 50.000. Pues os tengo que despedir. Para que se considere colectivo, debe exigirse un número determinado de contratos laborales. Entonces, establece la ley que si es de 0 a 100 trabajadores, pues mínimo 10 trabajadores. Si es entre 100 y 300, un 10%. Si es más de 300, no me acuerdo el porcentaje, pero igual, o mínimo 30. Bueno, hay una escala de número de contratos laborales que deben extinguirse para que se considere un despido colectivo. Los llamados ERES, expedientes de regulación de empleo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la ley dice que hay que seguir unas formalidades, un periodo de negociación, comunicarlo a la autoridad laboral. Entonces, para hacer el ERE nos tenemos que poner de acuerdo los trabajadores y el empresario para llegar a ese acuerdo. ¿Quién se apunta? ¿Habréis oído alguna vez? ¿Quién se apunta al ERE? Claro, cosa distinta del ERE es el ERTE, que vimos en la pandemia, que es un expediente de regulación temporal de empleo, que eso era una suspensión, era un paréntesis. Esto no, esto es a la calle una extinción del contrato, una amortización del puesto de trabajo. La indemnización que hay que pagarle a los trabajadores es 20 días de salario por cada año de servicio con un tope de 12 mensualidades. Si hay una de estas causas, un ERE, ¿que se puede mejorar? Por supuesto, el empresario nos puede pagar lo que quiera. Si quiere pagarnos 30, que nos pague 30. Pero, como mínimo, 20 días de salario por cada año. Luego veremos cómo se carga. Después, el Estatuto de los Trabajadores
recoge la extinción del contrato por causas objetivas. Aquí ya no hablamos de cierto número de trabajadores de la empresa, no es un despido colectivo, aquí es que despides a una persona. ¿Y qué causas puede haber para hacer un contrato por causas objetivas? Ineptitud conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa. Contrato a un trabajador que tiene carné de conducir, pierde la vista, claro, es un camionero, por ejemplo, que he contratado, pierde la vista, o sea, una ineptitud sobrevenida con posterioridad a su colocación en la empresa, es que lo tengo que despedir, es que si no puede ver, no puede estar de camionero en mi empresa. ¿Qué más? Falta de adaptación a las modificaciones técnicas. Si yo estoy trabajando como administrativa, ponen un programa en la empresa, ponen en el estatuto que el empresario me tiene que facilitar aprender ese programa, pero a mí no se me mete en la cabeza y yo no soy capaz de trabajar con ese programa, pues se puede extinguir el contrato por causas objetivas, también se llama despido objetivo. Coloquialmente, aunque en la ley ponga extinción del contrato por causas objetivas, coloquialmente es despido objetivo. Por las mismas causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que ya hemos visto en el despido colectivo, si afecta a un número de personas inferior a esa cantidad de trabajadores, esos 10 trabajadores si son de 0 a 100 empleados, pues esa escala que hay, pues sería una extinción por causas objetivas. Y la indemnización es la misma, la del despido colectivo que cuando te echan a ti solo, 20 días por cada año de servicio con un tope de 12 mensualidades. Y por último tenemos el despido disciplinario. Es aquel en que la culpa la tiene el trabajador. Entonces, ¿qué causas pone el Estatuto de los Trabajadores? Las faltas repetidas, injustificadas de asistencia al trabajo o de puntualidad. La indisciplina, desobediencia en el trabajo, te estoy dando órdenes y no me haces ni caso. Las ofensas verbales o físicas al empresario o empresaria, al personal de la empresa, a los familiares que vivan con él. Si tú estás insultando allí a tus compañeros, pues... La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño. La disminución continuada voluntaria del rendimiento del trabajo normal o pasivo. La embriaguez habitual o toxicomanía. El acoso, tanto al empresario o empresaria como a los trabajadores. ¿Qué problema veis aquí? Aquí está muy claro, en el papel. ¿Cuál es el problema que tiene el empresario con esto? Que puede ser muy subjetivo. Y la prueba, claro, dice el Estatuto de los Trabajadores, la embriaguez habitual. Habitual, ¿qué es habitual? Pero es que te dice que disminuya si repercute negativamente en el trabajo. Que puede decir, no, que voy borracho, pero yo hago mi trabajo. Entonces, aquí el problema que se encuentra el empresario es la prueba. ¿Y qué ocurre? Que aquí no hay indemnización. En el despido disciplinario no le tienes que dar ninguna indemnización. Pero claro, probarlo. ¿Y qué termina haciendo el empresario? Pactar y decir, vale, claro, porque claro, si esto es improcedente, si el despido es improcedente, si no existe, tú lo despides con un despido disciplinario y el juez dice que es improcedente, le tienes que pagar 33 días de salario por año de servicio. Luego, llegas a un acuerdo y le dices, mira, te doy 5.000 euros y te vas, ¿sabes? Porque, entonces, una vez que hemos visto, claro, el empresario tiene que decir uno de estos tres, o sea, te despido por un despido disciplinario, porque existen causas objetivas, o, bueno, si es colectivo, pues existen esas razones económicas, productivas, tiene que decir una de estas tres, o sea, tiene que optar por uno. Entonces, él lo dice, si tú no estás de acuerdo, vas al juez. Y el juez dirá, procedente, si demuestra el empresario que tú vas borracho todos los días y que tú no cumples con tu trabajo, él no te pagó indemnización al decir que era disciplinario y ahora no vas a cobrar nada. Nada, hoy, esta mañana, la debí de dar una hora. ¿Alguien que está con el micro? Tengo una pregunta. Sí. En un despido improcedente, cuando has puesto ahí el acoso,
Sí. Tanto por parte del empresario como por parte del trabajador. No, el trabajador hacia el empresario o hacia otro trabajador. Ah, el trabajador. ¿Y si es al revés? Vale, si el empresario está acosándote a ti, tú ¿Sí? puedes pedir la extinción del contrato del trabajo y tendrás derecho también a indemnización. Porque lo está... A la indemnización de 24 mensualidades y 30... o... Sí, porque se puede, en ese caso sí, yo entiendo que sí, porque se podría entender que, claro, a ver, es como un despido improcedente, que menos que tener como un despido improcedente. Ya. Y si quieres seguir en tu Pero trabajo... claro, lo tienes que probar. Sí, sí, ya entiendo. Y si quieres seguir en tu trabajo, quiero decir, tú tu trabajo lo haces de maravilla y te están acosando. ¿Pero qué es? ¿Otro compañero? ¿O es el jefe? No, el propio jefe. Que no vas a echar al jefe. Lo que tendrás que ir vía penal. Pero vía penal tiene que ser, ¿no? Claro, Vale, tiene que ser vía penal porque ahí hay un delito. Entonces, tú el empresario no lo puedes echar de la empresa, eso es que es su empresa. Ya, pero es muy injusto. Lo que puedes ir es vía penal. Claro, es muy injusto que a un trabajador se le eche cuando es el jefe el que le está acosando, entiendo, ¿no? Y más cuando lleva tanto Pero tiempo aquí el trabajando. problema es la prueba. Sí, 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 tienes que probarlo, eso está clarísimo. Claro, la prueba, y ahí sí que yo entiendo que serían 33 días con un máximo de 24 mensualidades. Porque al final, claro, claro, tú te vas, pero por esos motivos. Vale, y luego otra pregunta tengo. Cuando se calcula la mensualidad de ese despido, ¿es el salario base o el limpio? Quiero decir, ¿el bruto o el limpio? Yo cobro 1.300, por ponerte algo. Pero vas a tener, mira, lo vamos a ver luego con un ejemplo, ¿vale? Pero vale. te adelanto ya la pregunta. Estoy si adelantando. Tienes salario base, antigüedad o plus de nocturnidad y las horas extras, todo eso lo tienes en cuenta. Pero siempre estamos hablando, mira, tú cuando haces las cotizaciones, a la hora de pagar, en las bases que estamos viendo los importes brutos, ¿no? Cogíamos los brutos de arriba. Claro. Pues a la hora del despido también se coge el bruto. Claro, porque el neto no es, o sea, es que el neto solo nos sirve para ver lo que nos paga el mes porque nos ha restado lo otro. Claro, entonces pero se coge el bruto. A la hora de las bajas, lo que empleamos son las bases que tenemos. Entonces, cogemos el bruto, claro, porque si no, no nos pagarían a todos lo mismo. Si volvemos a las nóminas, es que no nos sirve para esto, lo que restamos aquí, solo nos sirve para quitárselo esto, para pagarnos ese mes. Pero esto no nos sirve para nada. Lo que nos sirve son las bases. Con estas bases se calculará la jubilación, se calculará el despido, porque esto realmente es lo bruto, o sea, lo que yo he devengado. Vale, me queda claro. O sea, que tú calculas lo de arriba, digamos, o sea, el salario bruto. Lo que has ganado, es que realmente tú has ganado eso. Esto solo es, igual que luego tú te tienes que comprar el pan y te tienes que comprar la leche, o tienes que pagar el IBI de tu casa, de este dinero, el IBI lo pagas de aquí, ¿no? Tú el IBI, cuando tienes que pagar de tu casa, lo pagas de lo que has ganado. Pues esto, si el empresario te diera estos 1.570, tú tendrías que pagar el IBI, pagar a la seguridad social, pagar la renta entera, todo de la renta. ¿Para qué sirve esto? Solo sirve para que en vez de tenerlo que pagar tú, el empresario te lo coge ya y lo lleva a la seguridad social. Te coge lo del IRPF y lo lleva a Hacienda. Es igual que si pusieran aquí de IBI, que el IBI de tu casa, el impuesto de los bienes inmuebles, lo tuviera que pagar el empresario quitándotelo de la nómina. Pues bueno, podríamos aquí, IBI, anda, quítamelo y llévalo. Vale, me queda clarísimo. El empresario que es un mandado. Pero esto solo nos interesa para eso, para ver qué coge el empresario y lleva. Pero que a mí, lo que a mí me interesa para todo es esto. Yo realmente estoy ganando esto. Las otras cuentas son, pues eso, para las bases, ver lo que cotiza y lo que no cotiza. Si aquí he sumado percepciones no salariales, ¿vale? No voy a coger el total de vengado, que hemos dicho que lo restamos para ver las bases. Pon que todos los días estás de viaje. Y aquí, en indemnizaciones o suplidos, te tiene que dar 2.000 euros el empresario para pagarte el hotel, la gasolina. Te ha puesto 2.000 aquí. Joder, pero tú esos 2.000 los has ganado. No.
Para las bases no lo cojo. ¿Entendí? Por eso no cojo aquí lo no salarial, porque de eso no voy a cotizar. La base de cotización por contingencias comunes y la de profesionales son las que se van a tener en cuenta para calcular todas las prestaciones, los despidos y todo. Entonces, vuelvo para que nos dé tiempo a terminar. Vale. Entonces, él me ha despedido con un disciplinario y ha dicho que sí, que es verdad que iba todos. El juez dice que sí, que se ha demostrado que voy todos los días borracha al trabajo. Vale, no me ha pagado nada ni me va a pagar. Puede ser que el empresario ha alegado causas económicas. La empresa va muy mal, te he despedido, me ha despedido y me ha pagado 20 días. Pero yo digo, sí, causas económicas, este está forrado. Vale. Entonces voy al juzgado y el empresario puede decir, no, sí que existen causas económicas, me ha presentado las cuentas y veo que tiene razón. Tú has cobrado 20 días y 20 días que tienes que cobrar. Pero puede que el juez diga, improcedente, improcedente. Si era disciplinario y es improcedente, dice, no, este señor no iba borracho, no ha quedado demostrado que iba borracho. El empresario o me readmite o me paga 33 días de salario por año con un máximo de 24 mensualidades. ¿Que él dijo que había causas económicas y me pagó 20 días? Si ahora es improcedente, porque entiende el juez que no hay causas económicas, como me pagó 20 días, pues ahora me pagará la diferencia, me pagará 13 días. Porque ya me había pagado 20, si fue por causas objetivas. O puede decir el empresario que es nulo. Existe en la ley, en el Estatuto de los Trabajadores, unos motivos como violación de derechos fundamentales, mujeres que han sido madres, excedencia por cuidado de familiares. Tú una mujer que acaba de dar a luz, la despides. Por causas económicas, da igual las causas que digas. El despido es nulo, porque a una mujer embarazada no se le puede despedir. Sería nulo y no es que le dé la opción entre readmitir y pagarle, es que no la puede echar. O una mujer que es maltratada. Entonces, esas excepciones, mira que no nos veamos ahí, porque el empresario, en el caso que decía la compañera, claro, es que si el que me acosa es el empresario, claro, el que no me pueda, o sea, el que sea nulo el despido, no tiene sentido porque yo lo que no quiero es quedarme con él. Entonces, seré yo la que iré al juzgado a extinguir el contrato de trabajo por ese acoso. Entonces, ahí sí que tendré mi indemnización. Porque aquí es nulo y sigues trabajando para proteger a estas personas. ¿Y cómo se calcula la indemnización? O sea, hemos hablado de 20 días por año de servicio con un máximo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, comprobar la antigüedad de la persona trabajadora en la empresa. Ver si lleva, como el supuesto que veremos, 7 años y 11 meses trabajando. Veremos cuánto tiempo ha trabajado. Tendremos que saber cuál es su salario diario. Salario anual por 360, o sea, dividido entre 365 días nos dará el salario diario. Comprobar el número de días de indemnización que corresponden según este tipo de despido, si son 20, si son 33, pues sabiendo esos días que dice la ley, tendremos que hacer salario diario por el número de indemnización por los años de trabajo. Vamos a verlo con un ejemplo. Rosa García ha sido despedida con un despido disciplinario. Ella va al juzgado, porque claro, si es disciplinario no hay indemnización. Va al juzgado y el juez dice que ese despido es improcedente. Entonces, le da la opción al empresario entre readmitir y pagarle los 33 días. Entonces dice, los 33 días le pago. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, se dio de alta el 1 de enero del 2015 y baja 30 de noviembre de 2022, salario base 1.300, antigüedad 50, plus nocturnidad 180 y tiene 2 pagas extras del salario base más la antigüedad. Esto lo veremos en el convenio colectivo. En el convenio colectivo tienen derecho a 2 pagas extras. ¿De cuánto es? Del salario base más la antigüedad o solo del salario base. Lo que nos ponga en el convenio colectivo. Y calcular la indemnización. ¿Cuál es su salario anual? 1.300 del salario base, más la antigüedad, más el plus de nocturnidad. Esto por 12
eso será el anual, más las 2 pagas extras. La paga extra es 1.300 del salario base más 50 de la antigüedad, 1.350 por 2. En total, este trabajador tiene un salario anual de 21.060 euros. Una cosa, Ana, Sí, una pregunta. Si mi salario ha ido cambiando por las circunstancias que sea, pues por ejemplo porque tengo una jornada reducida, o sea que ha ido a menos o que haya ido a más, en ambos casos, ¿qué salario se calcula? O sea, ¿qué salario se toma en cuenta? ¿El último que estaba cobrando o se tiene en cuenta, digamos, el historial? Claro, en la ley pone, si no me equivoco, que es el del último. El del último mes. Te lo tendría que mirar, pero ahora mismo te lo puedo. A ver si te lo puedo decir. Claro, pues sí. Porque esto, como va cambiando tanto, hacer cualquier afirmación en un... ¿Sabes? Pero... Sí. Si yo no me equivoco, yo creo que es el del último mes, porque ¿sabes lo que pasa? Que hay empresarios que cogen y te empiezan a bajar el sueldo para que luego la indemnización sea menor. Claro, a eso me refiero, quiero decir, claro. que si has estado trabajando 15 años a jornada completa, luego por lo que sea, trabajas a media jornada, pues llegas a un acuerdo por lo que sea, en fin, que claro, o que sea... En el caso de que fuera al revés, ¿no? Tu sueldo ha ido subiendo. Pues, sí, sí, te entiendo perfectamente. Más funciones o has ascendido o lo que sea. Ya, claro. Vale, yo creo que es el del último mes o los últimos, no sé si es 1 o 3. Pero tendría que mirar, pero es una pregunta muy interesante. Sí, la verdad es que... Pero es los últimos, no se coge años seguro, ya te digo que no, que es el, si no ha cambiado, que ahora no lo quiero ver deprisa. A ver, lo suyo sería para coger todas las horas extras, pero si ha cambiado lo del último año, para que si coges las pagas extras y coges todo. Pero si te lo han cambiado recientemente, claro, puede ser, si solo te cogen el del último mes, es una faena. Entonces, ya le preguntaré, no sé cómo te lo puede hacer llegar, pero esto lo miro. Hubiera habido, a ver si yo veo que ha habido mala fe, por ejemplo, por parte del empresario que me ha ido bajando. Claro, que te lo ha bajado. O sea, un sueldo no se puede bajar. Sí, objetivamente, claro. ¿no? Claro, es que en la ley pone, claro, lo que te escoge el salario base, el salario en especie, los complementos salariales, las pagas extraordinarias, el promedio de las horas extras realizadas en el último año. Entonces, claro, y si coges el último mes también solo, y si has realizado horas extras a lo largo del año, entonces, claro, tienes que coger el salario anual, pero ¿qué dices tú? Como te lo haya hecho para fastidiarte, sí. Ya, en ese caso tendría que mirar una sentencia o algo. Sí, pues ya lo miraré, sí, porque vamos, es importante, vamos, porque lo sabéis. Ay, mira. Bueno, pues si tú has cobrado lo mismo durante el último año, cogemos el último año, que es lo habitual. Yo es que la verdad es que en todos los despidos que me han tocado, como suele ser lo mismo, o sea, que el último año se ha cobrado lo mismo, la verdad que no se me ha dado ese caso en concreto en la práctica, pero es verdad que es una faena. Entonces, cogemos el salario anual y después calculamos el diario. ¿Por qué nos interesa el diario? Porque, claro, la ley nos está hablando de 33 días por año, nos está hablando de 20 días por año, entonces esto hay que pasarlo a años, o sea, de años a días. Entonces, el año hay que pasarlo al salario diario. ¿Qué antigüedad tiene esta trabajadora? 7 años y 11 meses. Al año, por cada año, ¿cuánto le corresponde? 57,70 euros del salario diario por 33 días, que tiene derecho al ser improcedente. Hemos dicho que tiene 33 días por cada año. Son 1.904,10 euros, lo que es por cada año. Por 7 años, 13.328. Por los 11 meses restantes, ¿qué hacemos? Si esto lo cobras en un año, en 11 meses, ¿cuánto?
1.904 dividido entre 12 por 11, 1.745,42 euros. Y si sumamos los dos, tenemos 15.174,12 euros. Esta es la indemnización a la que tendrá derecho este trabajador. Como sabemos, el máximo es de 24 mensualidades. Entonces, esto hay que comprobar que no supera el máximo. El máximo, en este caso, serán 42.120. No lo supera. Entonces, le podríamos pagar los 15.174,12. Ahora, esto es llegando al juzgado y que te diga que es improcedente. Si no hubiera ido al juzgado, se queda sin nada, pero así si no gana 15.174,12 euros. ¿Bien? Y ya estaría. Entonces, si tenéis alguna pregunta sobre esto, me decís. ¿Ha quedado así claro? Ya sé que es muy rápido, pero bueno, así por lo menos que se entienda un poco. Es que yo no veo vuestro chat, veo las... Voy a salir de la presentación. Ya, así. A ver si veo el chat, ahora lo veo. La teoría está muy bien, en la práctica ya no es lo mismo. Con el 1 de enero se incrementa la cuota de la seguridad para el empresario empleado. Vale. Vale. Para el 1 de enero, esas tablas que hemos visto es verdad que van a subir. Todo claro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues lo que no sé, Cristina, eso lo voy a mirar. No sé, ya se lo diré, no sé si hay alguna forma de hacértelo. Si me permites, Ana, Sí, si me lo dime. envías a mí, se lo puedo hacer llegar a Cristina, Ana. Pues me dices... Me interesa ahora en particular. Ana, simplemente... Ana Campos, si me Sí. permites, que puedo dar una pincelada de la pregunta de Cristina. Sí. Y puedo, mi opinión, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Es muy común que una persona trabajadora pues no haya percibido, vamos, que es que estoy aquí en el proyecto AREA, pero somos asesores laborales y empresariales. Genial, genial. Entonces es muy común que la plantilla pues que no haya percibido en los meses anteriores a la extinción siempre las mismas cantidades. Entonces, que ha ido cambiando. Entonces hay que distinguir dos supuestos, desde mi punto de vista. El primero, aquellos casos en los que el salario haya cambiado con anterioridad al despido, por ejemplo, porque le han aumentado o que le han bajado un factor de la empresa, una modificación sustancial de las condiciones, etcétera. Entonces, en esos supuestos se tiene en cuenta el salario actualizado al momento del despido, tomando normalmente como referencia el último mes. Claro, yo es que eso, yo en la ley, era el último mes. Pero también hay una variante, por ejemplo, distinto a la anterior, en que de manera habitual el trabajador venga percibiendo un salario variable, si es habitual, entonces ya sea por conceptos tales como comisiones por ventas, que es muy común a lo mejor en alguno de los proyectos que tenemos, que sea de ventas o de gestiones concretas, entonces incentivos o bonus, entonces ya se tiene en cuenta, por ejemplo, una media de las retribuciones percibidas por el trabajador o trabajadora en los 12 meses inmediatamente anteriores al despido, ¿vale? Porque está también en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, etcétera, otras sentencias que han ido sentando un poco jurisprudencia. Sí, por eso yo te decía que no, en la ley no me atrevo porque sé que la ley es un mes y en las sentencias es que yo en los casos que he tenido sí que se mantienen porque son trabajos que se mantienen el sueldo, entonces coger los dos, bueno, como es lo mismo te da igual el último mes que lo del año, lo prorrateas, si coges el último prorrateas las pagas extras y haces todo y si no coges lo último y lo divides entre los 365 y ya está. O sea, el último año. Pero lo del caso concreto a mí es lo que siempre dar afirmaciones en estas cosas es porque en las sentencias al final... Sí, pero aún hay más rizar el rizo porque, por ejemplo, es que esto tiene mucha amiga. Entonces, hay especialidades todavía con los bonus. Por ejemplo, el importe de los bonos o retribución variable que deba prorratearse entre varios ejercicios.
Por ejemplo, cuando se haya generado a lo largo de los años, con independencia de que se haya percibido íntegramente en los 12 meses previos, es que es bastante común en sistemas de retribución propios, por ejemplo, contratos de directivos, que se llama sistemas de stock option, pero es que esto es ya rizar para estos proyectos, ¿de acuerdo? Pero claro, muy es bien, que eso, o sea, muy bien. Claro, es que puede haber sentencias, porque dices, vale, la ley dice el último mes, pero claro, si el empresario ha cogido y me ha bajado el sueldo con el objetivo de despedirme, pues eso no es justo. A ver, la lógica te dice que eso no es justo. Entonces, eso es. Lo que hay que hacer es, en el momento en que pase, confiar en vuestro asesor o asesora para el tema, porque aquí lo que vemos es mucho empresariado, ¿eh? Ana Campos. Sí. Aunque estén trabajando ahora por cuenta ajena, van a ser empresarios y empresarias de categoría. Sí, pero yo me he puesto siempre en el lado del trabajo, o sea, como que hago la nómina, pero bueno, tú que eres experta, la nómina la has seguido, o sea, te quiero decir que tú la sabías hacer de sobra, pero ¿crees que ha quedado Bueno, claro? de sobras, date cuenta si yo las sé hacer, pero como tenemos programas informáticos y ahora yo tengo personal aquí en mi asesoría que hace las nóminas de continuo, pues yo a lo mejor estoy en otros cometidos no tan mecánicos como pero en la claro, sí, que yo, como tú y todo el mundo, tenemos que ir estudiando siempre, porque va cambiando la legislación. Claro, lo que he dicho, pues es que de memoria, o sea, lo que hay que hacer es entender la nómina, porque aunque luego tengas tu programa, y todo bien. Aunque tengas el programa, claro, tú tienes que entenderlo, porque si hay que meter todos los datos, ahora se hace metiendo, hay que entender todos los datos, lo mismo que para la contabilidad hay que entender que va a venir muy bien lo que estamos haciendo ahora de los costes, a ver si es inversión, si no es inversión, si va aquí al activo, al pasivo, ¿vale? Porque claro, los conceptos, muy bien Ana, hay que saber todos los conceptos para saber luego, aunque luego tengamos programas que nos faciliten la vida. Claro, pero luego si tú eres el que recibes la nómina, que también la tienes que entender, porque porque es que es increíble la poca gente, la cantidad de gente, o sea, que no la entiende. Que ve ahí el batiburrí. Hay que imprimirla, aunque sea digitalmente, para que la tengan disponible trabajadoras y trabajadores para que la puedan consultar, claro. Antes enviaban papel, ¿verdad? También el sobre, antes la nómina era un sobre y nos daban el dinero en metálico. Así es, bueno. Ya no se va ni al banco. Así es. No se ve ni un duro. Sí. Ni un pero euro. no, pero es una cosa básica, porque yo, como les doy también a los alumnos de FOL, de los grados, es una cosa que yo les digo, pues a lo mejor están haciendo el grado de informática, digo, lo que estudiéis en informática no sé si lo vais a emplear, pero mi asignatura te digo yo que la vas a emplear, porque una nómina vas a recibir. Entonces, no sé, que menos que entenderla, alguna vez te van a despedir. Los despidos los tienes que saber, los derechos del trabajador hay que saberlos, pues para saber si, jolín, tienes X de vacaciones, qué días te pertenecen. Digo, lo mío, o sea, es que el derecho laboral, desde luego, lo vamos a emplear todos, o como empresario o como trabajador, una de dos. Y luego, por ejemplo, lo del tema de la carga de la prueba en caso de acoso laboral, sexual o por razón de sexo, o por orientación sexual o por identidad sexual. Todo esto, claro, la carga de la prueba la tiene la persona que acosa, la que es denunciada como que acosa, ¿no? Lo que pasa es que, claro, siempre la persona que es acosada tiene que aportar, pero la carga de la prueba, la carga la tiene la otra persona que tiene que demostrar que no ha acosado, pero sí que el trabajador o trabajadora, o también puede ser el empresario o empresaria quien le acosen, ¿eh? Cuidado. Claro, no, a ver. Puede ser. Entonces, a mí a la jefa. En esto sí que no se puede, porque nosotros hemos tenido, porque yo también tengo empresa, y nosotros hemos tenido muchos en los trabajadores, pues de todo. Y claro, que sí, que muchas veces se quejan de los jefes, pero no hemos podido probar muchas cosas, que sí que eran. Está tan vinculado al mundo jurídico y que es muy interesante porque hay muchos casos y bueno. A la gente pero no, reglas, pero lo que pasa que la gente, claro, pues como nos ha dicho la compañera Cristina, ¿esto cómo sería? Pues que da respuestas concretas y... No, sería así. Es muy difícil, porque luego nos encontramos con sentencias
que yo te puedo decir una cosa y yo por eso muchas preguntas digo, uy, es un mes, pero a veces le cogemos el año, porque es que no se puede decir una cosa hasta que no fuéramos al juzgado, no lo sabríamos. Lamentablemente, que hasta que no tienes una sentencia, la tuya, no la de otro, la tuya. No pues a mí me ha encantado personalmente la clase. Pues muchas gracias, Lucía. Y bueno, pues eso, gracias. Y no Bueno. sé si hay alguna pregunta más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta puede abrir micro, si no, yo creo que podemos dar por finalizada la clase. Vamos a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Nada, a mí también me ha encantado muchísimo la clase, ha sido muy, vamos, lo he entendido todo perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yolanda, por participar. Ay. Por el chat dicen que todo claro y que muchas gracias, así que yo creo que ya podemos dar por Perfecto. finalizada. Así que muchas gracias a todos por asistir, Vale. a Ana por Gracias. acompañarse. Y nada, cuando se termine de la grabación se subirá a YouTube para que podáis volver a verla y cualquier duda que tengáis, volver a chequear el vídeo. Muchas gracias a todos y no os olvidéis de reservar tutoría, por favor. Bueno, gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós.